Bienvenidos a un nuevo webinar, Bob, de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain de la Universidad de La Laguna. Hoy tenemos el placer de contar con Juan Francisco Puentes Calvo, subdirector de certificación, análisis de tendencias, coordinación y formación en IA de la AECIA, la Agencia Española de Supervisión de la IA. Juan Francisco es además catedrático de formación profesional en la especialidad de inteligencia artificial, es doctor en informática y hoy nos viene a hablar de la IA y su regulación en Europa y en particular en España. Hace muy poquito que se estableció la agencia y yo creo que es un momento ideal para empezar a conocerla y ver qué nos puede proporcionar en cuanto a servicios, formación, difusión, etcétera. Muchas gracias, Juan Francisco, por estar aquí con nosotros en el webinar de la cátedra Caja 7 de la Universidad de La Laguna. Todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, y bienvenidos a todos los que habéis querido escucharme y en representación a la AECIA también comunicaros la imposibilidad de Ignasi de que esté aquí ahora porque le habría gustado hacer una pequeña introducción. Ignasi Belda, el director de la agencia, pero en estos momentos está empezando en Valencia una conferencia, con lo cual es difícil estar al mismo tiempo en los dos sitios a la vez. Entonces, voy a compartir una presentación, una pequeña presentación, y es la que voy a emplear pues para ir un poco haciendo de guión. ¿La ves bien, verdad? Vale. Perfecto. Yo me voy a cambiar de pestaña, me voy a la pestaña de la presentación, con lo cual no tengo el feedback del chat, o si me preguntáis algo, ya José Luis se encarga de introducir o de pararme. Vale. Bien, es una presentación pequeñita, calculada para 1 hora, 3/4 de hora, depende de un poquito de cómo me enrolle yo, que tengo bastante ganas de hablar, me encanta hablar, pero vamos a intentar dejarlo en 3/4 de hora para que luego podamos hacer preguntas y que me deis pues, vuestro parecer y las dudas que podáis tener. Está dividido en 3 partes. Primero es qué es la inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquito de lo que es, una introducción de 10 minutos nada más, simplemente para asentar conceptos y que hablemos de las mismas ontologías, para que no hablemos de cosas diferentes. La regularización, vamos a hablar del RIA, del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, y luego vamos a un poquito a hablar de la agencia, dónde estamos, qué somos y a qué nos dedicamos y en qué estado estamos, porque hay mucha confusión respecto a qué es en estos momentos, ¿vale? Os adelanto, la ley tiene unas etapas de implementación, no entra del 2 de agosto del 2024 y entra a 100%, sino que va entrando poco a poco. Y a medida que se va entrando, pues la AECIA se va adaptando y va creciendo, ¿vale? A medida que se van, diferentes capítulos van entrando en funcionamiento. Entonces vamos a empezar por acá, un poquito sobre introducción sobre lo que es la inteligencia artificial. Y para definir la inteligencia artificial, antes tenemos que definir lo que es la inteligencia. Es un concepto bastante difícil de entender porque lo que conocemos son sus síntomas. Tú ves a alguien en la calle, conoces a alguien y puedes opinar si es inteligente o no, de una forma relativa, porque lo haces respecto a ti mismo. Pero realmente cuando se trata de definirla, la inteligencia artificial se define por sus consecuencias que hay en las personas, por sus habilidades, por sus capacidades, ¿vale? No existe una definición de la causa de todos esos elementos, con lo cual definir la inteligencia es un poco difícil. Yo, personalmente, cuando tengo que hacerlo, le explico a la gente que la inteligencia artificial, lo que pongo ahí, la inteligencia artificial es un constructo social, es un acuerdo que hemos creado entre todos, entre las sociedades, para describir un hecho, conjuntos de hechos, basándonos en sus capacidades o características. De hecho, esto se puede demostrar simplemente pues, si veis en la historia, vais hacia atrás y veis los conceptos de inteligencia a través de las diferentes sociedades en el pasado, esta definición va cambiando de las capacidades. En Sudamérica, por ejemplo, en Sudamérica, en la época precolombina, se consideraba inteligente a la persona que mejor dominaba las artes de la brujería, cosa que ha cambiado bastante, ya no opinamos igual. Entonces, se va cambiando con el tiempo y en estos momentos la definición más acertada, más respetada,
es una del 1994, una reunión de especialistas en sistemas cognitivos, en psicología, psiquiatría, etcétera, que acordaron pues, esta definición, que es la inteligencia, es la capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia. ¿Vale? Son todas estas las capacidades o habilidades que se espera de un sistema inteligente, entre ellos pues, al ser humano como sistema inteligente. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Máquinas en un sentido matemático, por favor. No penséis cuando hablamos de máquinas que nos referimos a robots o androides o cualquier mecanismo físico. Estamos hablando de las máquinas, ya veréis por qué, las máquinas en un sentido matemático, que podéis pensar, si queréis, en algoritmo, ¿vale? Por tanto, la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por algoritmos, ¿vale? Pero es algo más restrictivo, prefiero hablar de máquinas lógicas, matemáticas. ¿Y cuál es el objetivo final? La IA tiene como objetivo final dotar a las máquinas de una inteligencia comparable a la de un ser humano, ¿vale? ¿Por qué? Desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha caracterizado por crear herramientas con el objetivo de sobrevivir. Si vamos hacia atrás en la historia, podemos ir viendo que siempre ha habido avances para superar las capacidades del ser humano o simplemente para igualarlas, para poder, digamos, estar más cómodos o sobrevivir mejor o aumentar la productividad de grano, de la cosecha, lo que sea. A medida que hemos avanzado, la sociedad ha cambiado y el objetivo ya no es sobrevivir. El objetivo es crear cosas que nos ayuden a ir más allá de lo que un ser humano pues, es capaz, un ser humano o un conjunto de seres humanos, una sociedad en definitiva. ¿Cuál es la última objetivo de esta tendencia que tiene el ser humano a crear herramientas? Pues crear la herramienta definitiva, que es una inteligencia comparable a la del ser humano. Ese realmente es el objetivo final. Entonces, pues el objetivo final, por tanto, de la IA es dotar a las máquinas lógicas, de una inteligencia comparable a la de un ser humano. Voy a hablar un poquito de historia, ¿vale? No me voy a meter mucho, pues entonces ya nos metemos aquí en 1 hora o 2 horas de historia. Solamente un poquito al principio, alguna curiosidad, pero sobre todo lo que va a venir en la siguiente diapositiva, que es entender dos áreas diferentes de conocimiento que podemos simplificar. Está muy simplificado esta parte, no entro en profundidad. Aquellos que sabéis más, pues me lo vais a permitir porque tengo que reducir en tamaño, en tiempo. Bien, lo he titulado de Alan Turing hasta hoy. Yo considero que el principio de la inteligencia artificial, al mismo tiempo que el principio de la computación, de la ciencia de la computación, la marca Alan Turing. Alan Turing en el 36 con la publicación de ese artículo sobre números computables con una aplicación al problema de la parada. Sound problem es en alemán el problema de la parada, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial en principio, pero sí nos introduce una cosa que es la máquina de Turing. La máquina de Turing es el modelo matemático que describe un ordenador, por ejemplo. Todos estáis ahora mismo con un ordenador delante, todos y todas, y todo lo que tenéis delante es una máquina de Turing muy compleja. Pero es el modelo matemático de la máquina lo que interesa. Por eso antes os hablaba de que es dotar de inteligencia a las máquinas de Turing. ¿Vale? Bien, en el 50 el propio Alan Turing también publicó otro artículo titulado Maquinarias para computar, máquinas para computar y la inteligencia, donde se planteó por primera vez de forma oficial, es un artículo, se lo planteó de forma oficial, si las máquinas podían pensar. Él se dio cuenta de que con la máquina de Turing había abierto la puerta de las ciencias de la computación, es el inicio de las ciencias de la computación, y fue un poco más allá después de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo mucha implicación en la Segunda Guerra Mundial. Llegó un momento que se pensó a sí mismo, que pensó para sí mismo, la máquina puede pensar, es posible, y ideó un test de Turing, el test de Turing, que es un test que proviene de un juego de la época victoriana, donde había que 3 personas se aislaban, un hombre, una mujer y el que estaba jugando, la persona que estaba jugando, y tenía que, solo pasando papelitos, tenía que averiguar si era un hombre o una mujer. El hombre podía mentir, la mujer no. Era un juego de la época victoriana que él adaptó y lo convirtió en el test de Turing,
que es básicamente lo mismo, pero en vez de hombre o mujer, era persona y máquina. Y por tanto, a través de un medio de comunicación, se podía saber si una máquina era inteligente, si era capaz de discernir, de diferenciar quién era hombre, quién era persona y quién era máquina. Ese es el test de Turing, básicamente resumido. Entonces, aquí podríamos decir que ese fue el principio de lo que es la inteligencia artificial, de el pensar si era posible. No tanto la inteligencia artificial, pero sí el pensar es posible. Anteriormente a eso, lo tenemos arriba en rojo, teníamos un poquito de dónde veníamos. Veníamos de la lógica formal, del principio de matemática de Bertrand Russell, que cayó en desuso porque simplemente no se demostró que no era posible, del concepto de robot en el 1921, de las tabuladoras automáticas de una empresa que más tarde se llamaría IBM, del algoritmo Minimax, que lo inventó von Braun, creo recordar, y que luego se mejoró y que se aplica mucho en teoría de juegos, incluso para jugar al ajedrez es el primer algoritmo que se te viene en la cabeza, un Minimax, y ya simulaba un poquito de inteligencia. Pero todos estos preliminares dieron la idea a mucha gente y en el 56 John McCarthy congregó a un montón de personalidades de la futura computación, en ese momento de las matemáticas, para intentar que hubiera una especie de plan del estudio de la inteligencia artificial, de lo que llamaron en ese momento inteligencia artificial. Fue la primera vez que oficialmente apareció el nombre de inteligencia artificial. En el 56, el Congreso de Dartmouth fue el que acuñó el término y los componentes de ese grupo, que fueron hasta 20 componentes, aunque entraban y salían, durante 2 meses sentaron las bases de cuáles eran los objetivos de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que se pretendía hacer con la inteligencia artificial? Eso sirvió como guía para las investigaciones que vendrían después y que la industria acogió con muchísima ilusión, hasta el punto de que la financiación pues caía rápidamente, caía bastante bien. El dinero entraba rápidamente para hacer estas investigaciones. Se prometía pues una inteligencia similar al ser humano, se prometía pues humanoides, androides, etcétera, ¿no? Era más visual. Se prometían algoritmos para tomar decisiones, algoritmos para poder procesar información, que todavía en esta época estábamos iniciándola. Y en paralelo, en el 43, un poco antes, lo pongo un poquito antes, al final, pero pues un poco antes, hubo 2 personajes, que es el McCulloch y Pitts, Walter Pitts, que por cierto, Walter Pitts, si os interesa, es una biografía muy, muy interesante, una vida pues, muy curiosa. Si habéis visto la película de El indomable Will Hunting, os va a recordar mucho la historia de Walter Pitts, os va a recordar mucho la historia del protagonista de la película, de Will Hunting. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cogieron los estudios que había anteriores a las neuronas naturales y crearon el modelo neuronal. Crearon un modelo neuronal de una neurona artificial, ¿vale? Y la presentaron pues, en los congresos debidos a través de un artículo donde se expuso que podía hacer ciertos cálculos, cierta capacidad de, en concreto, dividir el plano en 2 partes, ¿vale? de tomar una decisión sí o no. Más adelante se mejoró en el 57 por Frank Rosenblatt y de ahí viene pues, los 2 tipos de vías de investigación que nacieron a partir de la década de los 60. Anteriormente ya existían, pero a partir de los 60 ya estaban los dos vías de investigación. Por un lado estaba la rama simbólica, que tiene una base algorítmica, lógica o más tarde estocástica, que tuvo una relativa poca implementación en la industria. Lo digo con respeto porque puede haber gente que diga no, tuvo más implementación, pero porque todo eso se estableció como las vías que iban a usar para los entonces empezó a haber una falta de diferenciación, lo que se llamó los inviernos de la inteligencia artificial. Inviernos que hubo varios, o al revés, puedes considerar que era una única primavera con pequeños inviernos por el medio. En cualquier caso,
hubo falta de financiación en la década de los 80, con la aparición de los sistemas expertos, con ese auge de la inteligencia artificial. En esa época, la década de los 80, es la época donde yo era adolescente, y me acuerdo perfectamente en televisión, de la gente que hablaba de los sistemas expertos. Incluso antes de empezar la carrera se nos ofreció unos cuantos formarnos en Canarias, precisamente, en una empresa que se dedicaba a los sistemas expertos. Y fueron los principios del aprendizaje automático. Esa es lo que representa esta rama de investigación. Y luego está la otra rama, la rama conexionista, que proviene de los trabajos de McCallum y Pitts, de la neurona artificial y de perceptrón, que en la década de los 60 tuvo un gran bajón enorme, porque uno de los miembros del Congreso de Dartmouth, Marvin Minsky, publicó un artículo donde demostró, con toda la razón del mundo, que un perceptrón no era capaz de hacer una clasificación sí, no, pero, por ejemplo, no podía simular una función SOR, que es más compleja, no es linealmente separable las tomas de decisiones. Y eso hizo que la propia rama conexionista o subsimbólica tuviera su propio invierno, tuviera sus problemas de financiación, problemas de investigación, pero siguió funcionando, siguió trabajándose en ella, no se quedó simplemente con lo que decía Marvin Minsky en su artículo, se siguió evolucionando, se siguió estudiando, se siguió investigando. Y es la razón por la que estamos ahora aquí, ¿vale? Porque si bien con la parte de la rama simbólica hubo muchos y muy buenos resultados y hay algoritmos muy buenos, se topó con un problema que luego os lo comento en la siguiente diapositiva, que no fue capaz de superar por ahora, al menos no tan bien como la rama conexionista, que está basada no en una neurona, no en un perceptrón, sino en cientos, miles o cientos de miles de millones de neuronas artificiales que simulan una neurona artificial. Esto, y en el 2019 pues, fue cuando tuvimos un poquito la explosión del deep learning. Pero hablemos un poquito de antes. En el 86 ya teníamos a Geoffrey Hinton y sus colaboradores, ya los teníamos pues refinando lo que es la forma de entrenar una red neuronal, que es un poco la razón por la que explotó un poquito esto, que en el 86 se vio que éramos capaces de entrenar redes neuronales, porque no es simple entrenarlas, puedes diseñarlas, puedes hacer que infieran algo, pero entrenarlas era un tema que hasta el 86, hasta el 74-86 no fue solucionado. Y luego tuvimos la explosión del deep learning en la década de 2000. Ahí pone 2019, pero no es 2019, es 2010. En la década del 2010, que es donde podemos marcar un poquito, donde se reúnen todas las características necesarias para que haya una explosión cámbrica del deep learning, ¿vale? Del aprendizaje automático basado en redes neuronales, que es en lo que estamos ahora y que son los que están dando resultados pues, impresionantes, que nos dejan con la boca abierta y que jamás habríamos sospechado en el 2000 que se iba a poder llegar a lo que estamos ahora. Solo algunos podían aventurarlo. ¿Qué confluyó en esa década para que hubiera esa explosión? Confluyó que teníamos Internet y, por tanto, teníamos gran cantidad de datos que recopilábamos. Teníamos el Big Data que nos dio técnicas y tecnologías para tratar con mucha cantidad de información. Tuvimos la aparición de una empresa que se llama NVIDIA, que supongo que suena, que aunque hacía tarjetas gráficas para acelerar los gráficos en 3D, resulta que lo hacía con cálculo tensorial. Cálculo tensorial que es muy usada y muy útil en las redes neuronales artificiales. Por tanto, teníamos máquinas que podían hacer cálculos muy complejos, cálculos tensoriales muy complejos, a una velocidad increíble para lo que era ese momento. Hoy es todavía aún más increíble. Y tenemos finalmente que habíamos acumulado ya una cantidad de buenos resultados en redes neuronales artificiales, por ejemplo, pues las redes convolucionales, que daban muchísimo vía a la investigación, a aprender. Y también otro que yo he añadido de vez en cuando, de que la propia inteligencia artificial que se iba creando iba ayudando a entenderla mejor. Era un poco muy exponencial. Y en la década de 2010 fue cuando explotó un poquito todo eso, o todos los que habéis hecho algo de informática. Esta pirámide, pues a mí me la enseñaron en el primer año de carrera. En su momento, pues le di muchas vueltas porque no es tan simple, tiene bastante
recorrido. Data, Information, Knowledge and Wisdom. Es la pirámide de ICA con la sabiduría, el wisdom añadido. ¿Vale? Os voy a explicar rápidamente lo que es, porque es muy importante. La parte de abajo de la pirámide son los datos. Los datos los manejamos desde hace tiempo. ¿Vale? La sociedad los descubrió pues, en la década de los 80 a través de la popularización de los ordenadores PC compatibles. Pero la información, pasar de datos a información es algo relativamente fácil. De hecho, cuando yo estudié, pasar datos a información era algo sencillo. La informática, que es la rama de la ingeniería de las ciencias de la computación, se dedican a la información, a procesar información y datos. Os pongo aquí al lado un ejemplo, que es, por ejemplo, yo si voy por la calle, os encuentro, nos conocemos y yo os digo rojo. Tú consideras que no... ¿Qué dice este hombre? ¿Por qué me viene y de repente me dice rojo? Eso es un dato no contextualizado, no significa nada. Rojo en sí es un dato nada más, una medida, una característica, no es nada. Pero si lo convertimos en información, si lo contextualizamos, ya tenemos un significado. Pues la señal de tráfico está en rojo. Tú vas conduciendo y la señal de tráfico está en rojo. Eso es información. Y esto lo manejamos muy bien. Pero en mi época, cuando yo estaba aprendiendo, a principios de los 90, finales de los 80, teníamos un muro que era el conocimiento. ¿Cómo traducir esto a conocimiento? ¿Vale? Los sistemas de información, los sistemas informáticos, usaban a las personas, los sistemas de información usan a las personas para romper esa barrera. Pero no teníamos todavía buenas herramientas para pasar el muro del conocimiento. Vale, tengo el conocimiento siguiente. Sé que cuando la luz de semáforo está en rojo, yo debo parar. Eso ya es conocimiento, es más que información. Debo parar, ¿por qué? Porque lo he aprendido, me lo han enseñado, he tenido la experiencia, lo que quieras, pero es un conocimiento. Y los sistemas informáticos e información que teníamos al principio, cuando yo estudiaba, se paraban justo antes del conocimiento. Había desarrollos, había sistemas de captura del conocimiento, por ejemplo, los sistemas expertos, pero no teníamos un sistema generalista. ¿Vale? Y eso es lo que hemos conseguido con la inteligencia artificial, con el deep learning, sobre todo con el deep learning. Lo hemos conseguido superar ese muro. Ahora ya somos capaces de gestionar el conocimiento, somos capaces de capturar conocimiento, que una máquina tenga conocimiento, que sea enseñada, que acumule conocimiento y que pueda inferir a partir de ese conocimiento. Y ese es por qué estamos aquí ahora mismo. ¿Vale? Esto es la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? La capacidad de una máquina de enseñarla y que pueda inferir resultados que no vio antes, casos que no vio antes. Sigue habiendo en la rama simbólica grandes avances, pero realmente el deep learning, lo que es la parte conexionista, la rama conexionista, ha avanzado muchísimo en muy poco tiempo y ahora está ocupando pues, el plano de la actualidad todos los días. ¿Dónde queda el wisdom? La sabiduría. Veréis, si tenemos una máquina, y aquí empieza un poquito, hablamos un poquito de ética, si tenemos una máquina que tiene conocimiento, se le ha enseñado, tiene conocimiento y puede inferir, una máquina que pongamos es autónoma, necesita algo más, necesita una ética, necesita un conjunto de creencias, un conjunto de conocimientos que haga que esté alineado con unos intereses, en nuestro caso con nuestros intereses, los intereses del ser humano, que no haga daño al ser humano, que no tome decisiones que provoquen daño, que no, en definitiva, que no tenga un riesgo, ¿vale? Eso le vamos a llamar el alineamiento. La acción de alinear tiene como objetivo que haya una sabiduría intrínseca en el modelo, también metido en el modelo, que se comporte pues como queremos que se comporte y no se comporte de forma mala, ¿no? No hablo de errores, hablo de un entrenamiento negativo. Por ejemplo, que le preguntes, por ejemplo, este es antiguo ya, que le preguntes a ChatGPT cómo se construye una bomba nuclear o cómo se hace un cóctel Molotov, etcétera, etcétera, etcétera. O cómo, por ejemplo, es una cosa que por desgracia ha pasado, cómo me puedo suicidar. Ese tipo de cosas, si las probáis en los modelos, en los LLM grandes, en los grandes LLMs, vais a ver que va por la tangente, te dice directamente que no, o te explica que no debes, ¿no? Eso es porque están alineados. Esa es la parte del wisdom, ¿vale? Es la parte de la sabiduría. En nuestro ejemplo del semáforo sería el caso de mejor paro el coche, que está en rojo, ¿vale? Porque tengo la sabiduría de que puede pasar algo, puedo hacer daño a alguien.
Esta parte es muy importante y la parte del muro entre la información y conocimiento pues es muy importante de entender. Bien, muy resumidamente, ya estoy acabando esta parte, vamos a dividir en dos partes la inteligencia artificial. Esta es una clasificación, hay docenas de clasificaciones, o media docena de clasificaciones. Esta es la más simple, ¿de acuerdo? Es la que divide la inteligencia artificial en IA estrecha o débil. Muchas veces se les considera estrecha o débil es lo mismo. Hay matices. La IA débil tiene una tendencia a hablar de modelos mentales, mientras la IA estrecha es más que puede conseguir pocas cosas. O sea, es muy buena, una IA estrecha es muy buena haciendo algo muy concreto, pero no puede generalizar, no puede hacer más de una cosa. Es muy buena pues tomando predicciones meteorológicas, es muy buena a partir de una radiografía pues diciéndote si tienes una neumonía vírica o bacteriana. Es muy buena en hacer cosas concretas, pero no en cosas generales. Y luego más adelante tenemos la IA fuerte o la IA general, que también muchas veces se toman como algo sinónimo, pero tienen también sus diferencias. La IA fuerte habla más de mente y conciencia en la máquina, cosa que no hemos alcanzado y por ahora no hay visos de alcanzarla, aunque sí se va a hablar mucho de eso, ¿no?, en los próximos años. Y la IA general, que es quizá un poco más usada, que es la capacidad de abarcar cualquier tarea intelectual de manera flexible y autónoma. O sea, no solo que sea capaz de hacer una cosa, sino que sea capaz de hacer muchas. Y sobre todo que sea flexible, que pueda aprender algo que aún no se le ha enseñado, ¿vale? Y eso tenemos algo bastante cerca. Bien, luego a mayores tenemos la superinteligencia. Si hacemos una línea entre la IA estrecha y la IA general, esa línea, si la seguimos expandiendo, si la seguimos llevando hacia adelante, si la extrapolamos, estaríamos ante una superinteligencia, un sistema de inteligencia artificial cuya capacidad intelectual supera ampliamente al de los seres humanos en prácticamente todas las áreas de interés: razonamiento, resolución de problemas, creatividad, habilidades sociales, en todo. Eso lo llamamos superinteligencia y aún no hemos llegado a ella, ¿vale? Pero se está hablando que es posible que a través de todas las técnicas, las tecnologías o los modelos que estamos construyendo, es posible que haya vayamos hacia ello, ¿no? y que realmente sea posible, ¿no? Hay autores como Geoffrey Hinton, que os hablé antes de él, que dicen que cuidadín, que es posible, y hay personas como Yann LeCun, que es uno de los creadores de las redes convolucionales, que dice que no, que vamos a un buen camino, pero que aún tienen que pasar muchas investigaciones y muchos descubrimientos para poder decir que estamos en una superinteligencia. Por el medio, y esto es a lo que quería llegar, tenemos la singularidad, que es un punto en el tiempo, en esa línea que hemos trazado, esa extrapolación, la singularidad, donde el ser humano pierde el control, donde tenemos modelos de inteligencia artificial que se vuelven a sí mismos, pueden arreglarse a sí mismos, pueden producir otros modelos de inteligencia artificial, pueden autorreplicarse, y no estamos tan lejos de ello, y que nosotros perdamos el control. Sobre todo que no sepamos lo que hace ni por qué lo hace. O sea, que perdamos el control de la explicabilidad, que es una de los términos más importantes en la legislación que vamos a ver después, la explicabilidad. Forma parte de la transparencia. El ser capaz que una máquina nos pueda decir, nos puede explicar qué hace y por qué lo hace, por qué toma las decisiones que está tomando. Podemos correr el riesgo, cuando estemos en una singularidad, cuando pasemos a este punto, que tengamos modelos que sean incomprensibles, para nosotros sean incomprensibles lo que hacen o lo que dicen, ¿no? Y que nos superen, ¿vale? Entrando ya en la superinteligencia. Es un peligro. ¿Es la inteligencia artificial peligrosa? Pues os voy a dar una respuesta a la gallega. Pues depende. Porque por ahora la inteligencia artificial no es en sí peligrosa. Lo que es peligroso es cómo es usada. De la misma forma que si os digo, ¿un coche aparcado es peligroso? No es peligroso. Ahora, un coche en movimiento sí lo es, conducido por alguien, ¿no? Vamos a suponer que lo conducen personas. ¿Y por qué digo por ahora? Porque en el momento de la singularidad podemos tener el caso de que sí sea peligrosa por sí mismo. ¿Por qué? Porque toma el control de sus acciones y es capaz de hacer cosas que nosotros pues, no podemos prever. Ejemplos de cosas que están mal, o sea, de peligros, pues empleo de modelos generadores de texto para producir contenido falso a gran escala con el fin de influir en la opinión pública o crear caos. Eso sería una forma de guerra, es un arma de guerra. Por eso la geoestrategia actual depende tanto de la inteligencia artificial. Otra,
La IA aplicada a la monitorización individual de poblaciones, reconocimiento facial, análisis de patrones de comportamiento, deducción de características. Se trata de la biometría, que es una de las partes que trabaja el RIA, el Reglamento Europeo, y que en sí mismo es bastante complejo. No se puede simplemente simplificar en un aspecto. La biometría aplicadas a la detección de personas, a su clasificación o a la detección de emociones. Es bastante más grande que eso y tiene muchísimos filos, hay que analizarlo bastante bien. O la IA aplicada a procesos de selección de personal, ¿no? Concesión de créditos o sentencias judiciales que incorpore sesgos en sus datos de entrenamiento o simplemente que funcione de forma no apropiada. Todos estos son posibles peligros que puede tener la inteligencia artificial. Unos van a ser prohibidos por la RIA y otros van a ser de alto riesgo y tendrán que ser regulados. Yo les presento como el tope de la peligrosidad de la inteligencia artificial es Geoffrey Hinton. Os acuerdo que Geoffrey Hinton, os lo comenté antes, fue la persona que en el 86 popularizó lo que es el entrenamiento de redes neuronales, el algoritmo que las entrenaba. Podíamos tenerlas, pero calcular sus pesos era algo complejo. Y este hombre, mediante la técnica Backpropagation y técnicas como de sensor gradiente y la familia, es una familia de algoritmos de sensor gradiente que más tarde tendría muchísima aplicabilidad a principios de este siglo, mucha aplicabilidad, y es una de las razones por qué tenemos modelos tan buenos. Este hombre trabajaba para Google como experto en inteligencia artificial y se fue de Google. No se fue de Google porque pensara que Google lo hacía mal. Se fue de Google porque quería ser absolutamente neutral. Y pensaba que si estaba en Google, la gente pensaría, lo dice porque está en Google. Entonces, se fue de Google muy bien, con muy buen talante, muy buen criterio, y ahora se dedica solo a concienciar a las personas de los posibles peligros de la inteligencia artificial. Es el antagonista de Yann LeCun, el creador de las redes convolucionales. Yann LeCun es optimista y Geoffrey es pesimista. Él tiene miedo por la ausencia de transparencia, tener modelos que nos superen y que tomen decisiones que nosotros no entendamos por qué. O sea, que no puedan explicarse a sí mismas. Cosa que ya lo tenemos, es un peligro actual, pero que puede ir a peor, ¿no? Es cuando pasemos la singularidad, el punto de la singularidad, podemos tener un momento que estemos gobernados por inteligencias artificiales y nosotros no podamos más que existir, nada más. La pérdida de control, que es el que os decía ahora, la pérdida de control es un hecho que podríamos caer en esa parte. Tener inteligencias artificiales controlando nuestras vidas y que no tengamos el control sobre ellas, sino que ya nos controlamos nosotros. Y la última, la ausencia de regulación. Tiene más, pero estas son las tres principales. La ausencia de regulación. Considera que es necesaria una regulación porque se necesita un marco ético y regulaciones para guiar el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial. En eso estamos con la regulación europea. Y hay gente que piensa, eso lo podemos incluso hablar después, cuando se hagan las preguntas, que piensa es que la regulación europea impide la innovación. Si queréis lo hablamos después, pero lo voy a dejar así en el aire por ahora, nada más. Aquí nada más sobre inteligencia artificial, ¿vale? Es un resumen muy cortito, muy sesgado, hay cosas que me he saltado, pero simplemente es para que todos trabajemos un poquito con las mismas claves y sobre todo para esta parte. ¿Es peligrosa? Y este último punto de Geoffrey Hinton, que es peligrosa y necesita una regulación. Y la regulación es la mejor que hay hasta ahora, es la europea, ¿vale? La europea. ¿Existen regulaciones en el resto del mundo? Sí, existen regulaciones en Sudamérica. Estados Unidos iba por una gran regulación. Estados Unidos y China, la gente suele pensar que no tienen regulaciones de inteligencia artificial, pero tienen regulaciones de inteligencia artificial. Lo que pasa es que son sectoriales. Tienen varias, son sectoriales, aplicadas a esto, aplicadas a esto. Estados Unidos tiene una regulación de la inteligencia artificial aplicada a coches autónomos, por ejemplo. Lo que pasa que es concretamente sectorial, es para eso nada más. China los tiene también. Y China, por ejemplo, comunicaros que, según la información que tengo del año pasado, va hacia una regulación a estilo europeo. O sea, no es que nos copie, al menos nunca lo va a reconocer, pero sí que va hacia una regulación de la inteligencia artificial al estilo europeo, usando el efecto Bruselas, es el efecto de que Europa regula y el resto del mundo nos copia las regulaciones. Pues Estados Unidos, hasta antes de ganar Trump, también iba a hacer una regulación a la europea. Había ya mucha gente en California, en el mundo de Hollywood, en los estados más progresistas, que querían una regulación de la IA. Ahora se ha frenado, ahora han dicho que no hay regulación y espero que se retome.
Y otros países pues también están esperando a que acabemos nosotros Europa con el efecto Bruselas, con la regulación europea, y se van a poner a aplicar lo que van a aprender de nosotros y van a aplicarlo, cosa magnífica. Es una cosa que Europea exporta regulación, cosa que no está mal, porque es necesario que haya una regulación mundial. Bien, estamos ante el reglamento 224/1689 de la inteligencia artificial, que le podéis llamar en inglés el AI Act o el RIA. Nosotros lo llamamos el RIA simplemente. No porque estemos aquí en Galicia y aquí haya RIAs, sino porque es el reglamento de inteligencia artificial simplemente. Tiene un carácter horizontal. Esto significa que es ambicioso, intenta cubrir mucho espacio hacia derecha y hacia izquierda. O sea, no se centra en un solo sector, sino intenta regular para todos los sectores. Y es complejo, muy complejo, porque la casuística de la inteligencia artificial es compleja y grande. No solamente es solo para una cosa, solamente para redes neuronales, aunque son las principales. También tiene que regular para la inteligencia artificial simbólica, que está ahí, y tiene que regular para las inteligencias artificiales que van a venir y que ahora mismo no somos capaces de prever. Agentes, robots, sí, pues muy posiblemente, pero podemos ir más allá, puede haber más cosas. Entonces es ambiciosa. ¿Cuál es el objeto? Pues mejorar el funcionamiento del mercado interior. Estamos dentro del nuevo marco legislativo de la Unión Europea, que regula juguetes, regula ascensores, regula comida, regula ropa y regula inteligencia artificial. Estamos dentro de ese marco legislativo. Por tanto, el objetivo principal es mejorar el funcionamiento del mercado interior, promover la adopción de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, porque es lo que tenemos en cuenta constantemente, aquí hay ética. El RIA no es una legislación orientada a la ética, es orientada al riesgo, que tiene sus ventajas y de la forma práctica, pues, desde un punto de vista práctico, es mucho mejor. Sobre todo, pero coincide con un punto de vista ético de que está centrada en el ser humano. Que sea fiable, por tanto, y que eleve un nivel de protección a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de la Unión Europea, que los proteja, que nos proteja nuestros derechos en salud y seguridad, y que además, y sobre todo, apoye la innovación. Porque si os leéis el RIA, si os lo leéis, es un documento grande y muy complejo, pero si lo leéis vais a estar constantemente viendo que hay apoyo a la innovación, está constantemente apoyando a la innovación con pequeños matices, pues que los proveedores tienen que tener algún tipo de requisitos, tienen que sacar, tienen que generar documentación y procedimientos de gestión de riesgo, vale, pero las pymes se les suaviza todo eso. Está suavizado. Incluso en el anteproyecto de ley que presentó el gobierno la semana pasada, en la cual estuvimos involucrados, ahí también incluso se tienen en cuenta las pymes. Se tienen en cuenta las pymes por todos lados. A nivel europeo, a las Medium and Small Enterprises, las MSE. Y lo tienen en la cabeza constantemente. El objetivo está claro, o sea, no deja detrás a nadie detrás. ¿Cuál es el ámbito? El ámbito del reglamento aplica a proveedores, responsables del despliegue, importadores, distribuidores, fabricantes, representantes autorizados y personas afectadas por sistemas o modelos de inteligencia artificial. Y esta es la clave, que se introduzcan en el mercado, se pongan en servicio o cuyos resultados se utilicen en la Unión Europea. Si hay una empresa americana cuyos resultados, o sea, una empresa española, usa una inteligencia artificial americana y obtiene unos resultados y esos resultados los trae aquí y los usa aquí, también entra dentro de la regulación de la inteligencia artificial. Pues está usando una obra derivada, está usando un producto derivado de una inteligencia artificial. ¿Qué queda excluido? Quedan excluidos los sistemas dedicados a fines militares, de defensa, seguridad nacional, los utilizadores un sistema prohibido de inteligencia artificial y lo usáis en casa para vosotros, es vuestro problema. El problema es cuando queráis usarlo, venderlo o queréis usarlo para actividades profesionales. Ahí caéis dentro de la regulación. Entran las actividades previas a su comercialización, salvo pruebas en condiciones reales, y los sistemas de divulgación divulgados bajo licencias libres, excepto si son considerados de alto riesgo o sujetos a disposiciones específicas de reglamento. Eso es el ámbito. Y la definición. La definición es un buen ejemplo de lo que os decía antes. La definición de sistema de inteligencia artificial en el RIA es increíblemente abstracto. O sea, tiene sus puntos, los toca bastante bien, está muy bien pensado,
pero intenta cubrir toda la inteligencia artificial pasada, presente y quizá futura. Quizá haya que redefinirlo, pero por ahora es una definición muy sui generis, muy abstracta. Nos dice que está basada en una máquina, debe estar basada en una máquina. Que tenga nivel de autonomía, cierto nivel de autonomía, una inteligencia artificial que no tenga autonomía, que pase todo por un ser humano, pues está muy bien regulada, cosa que se va a exigir en determinados momentos. Que tenga una capacidad de adaptación, que infiera información en base a su entrenamiento, aunque ahí no aparece la palabra, pero que infiera información a partir de los datos centrales que recibe. Y que puede influir en entornos físicos o virtuales. Esta es la definición básicamente de inteligencia artificial que tiene en su artículo, que recordar el 3, en las definiciones que tiene el artículo 3 de inteligencia artificial. Como os dije, es una definición muy abstracta y ambiciosa, y es tan abstracta que necesitó un guideline solamente para esta definición. ¿Qué es un guideline? Os lo voy a explicar luego con más detalle cuando hablemos de la gobernanza, pero una vez publicado el RIA, se sigue trabajando y se publican una especie de guidelines, de directrices que no son vinculantes, pero que te guían para aplicar, te guían mucho y muy bien para aplicar el RIA. El primero que se publicó fue el de definición de inteligencia artificial, o sea, 40 y pico páginas matizando esta definición. Es de obligada lectura. Podéis buscarlo en internet solo poniendo directrices europeas de definición de inteligencia artificial. Ya, el primero y el segundo ya es el enlace correcto. Y una cosa que a mí me llamó la atención en su momento fue que no aparece la palabra aprendizaje. ¿Vale? Esta es la constatación de que no quieren ceñirse a una cosa concreta, sino de algo más abstracto. Lo roza, hablando de inferir a partir de los datos de entrada, pero no aparece la palabra aprendizaje, que es una palabra que quizá debería aparecer siempre que hablemos de inteligencia. Y la esencia básica del RIA, del reglamento, es dividir los sistemas de inteligencia artificial en varios tipos según el riesgo que tengan. El tipo prohibido, lo que llamamos los prohibidos, es de riesgo inaceptable. Este tipo de sistemas se detectan, se avisa al proveedor, estamos en esa fase ahora mismo, os comento, os lo voy a contar también más tarde, se avisa al proveedor, al creador, y se le dice a qué está expuesto si sigue con ese sistema de inteligencia artificial que consideramos prohibidos. Luego vemos cuáles son los prohibidos. Y a partir del 2 de agosto se le sanciona. A partir del 2 de agosto, que es nuestra función. La función además de mi subdirección. En este momento solo estamos comprobando nada más. Estamos quizá también un poco aprendiendo. Porque aquí toda Europa estamos aprendiendo a aplicarlo. Después están los de alto riesgo. Los de alto riesgo son permitidos, pero que debido a sus posibles consecuencias, potenciales consecuencias, tiene que tener algún tipo de requerimientos. Y también una evaluación de la conformidad, que es lo que de forma informal llamamos certificación. Deben estar certificados antes de entrar en el mercado. Después están los de riesgo sistémico, que es una parte aparte. Esta pirámide no es correcta, tendría que estar aparte, que son para los inteligencias artificiales de propósito general. Entre nosotros, ChatGPT, Gemini, etc. ¿Vale? Son de propósito general. Los LLM. Y después están los de riesgo limitado o los de riesgo mínimo, que simplemente se les exige pues transparencia, ¿no? Transparencia de, por ejemplo, ahora que estuvo de moda, nos han preguntado mucho sobre, oye, yo genero para mi empresa o para mi producto, genero imágenes con inteligencia artificial, tengo que etiquetarlos. Que, pues, deben estar etiquetados, en general deben estar etiquetados de que ha sido generado con inteligencia artificial. Esto es la forma que tenemos aquí de pensar sobre los modelos. Es un poquito un esquema de evaluación que está empezando a formarse, que por cada solución que nos preguntan, aunque no podemos responder, solo puedo responder de forma pedagógica por ahora, no puedo dar opinión, ya os explicaré por qué, pero cuando recibimos un modelo o lo analizamos, no es una persona que lo analice, son 6 personas. 3 personas con un perfil muy técnico de informática, de los que me cuento, y 3 personas con un perfil muy jurídico, que son los compañeros de aquí del servicio jurídico de la agencia. 6 personas que nos ponemos a analizar el modelo, no es una persona. Por eso, luego si me hacéis preguntas, si me preguntáis, ¿esto es de alto riesgo? No os voy a contestar. Os voy a invitar a que mandéis el correo, si queréis un correo a info@
Pero no se va a contestar porque es una reunión de 6 personas la que decide, por ejemplo, si es de alto riesgo o no, ¿vale? O si es prohibido o no. Entonces, la información que buscamos, que os pediremos, si un día estáis en una empresa y os pedimos información, es el modelo, el riesgo que creéis que tiene ese modelo, el que creéis, y los casos de uso. Y sobre todo los casos de uso. Es cómo lo aplicáis. Porque con esté usando, pues, un ratón Forest aplicado con información, ¿vale? Ese es el caso de uso. Y nos interesan las dos cosas, de hecho las tres, pero sobre todo el modelo y el caso de uso. ¿Cómo se usa el modelo? ¿Vale? Caso de uso y riesgo. ¿Qué riesgos tiene su uso? No el modelo, su uso. Y luego está el análisis, que es el más conocido, que son los sesgos, que es qué riesgo tiene el modelo por medio de sesgos, tanto en la entrada pues, como en la salida, ¿no? En la entrada es que los sesgos deben desaparecer y en la salida, que es curioso, el sesgo de salida es un sesgo muy curioso que a mí me gusta, que es si se equivoca, se tiene que equivocar igual para todos, no solamente para personas de un color o de otro color o para hombres y mujeres. Hay que equivocarse o acertar igual para todos. Eso nos da los sesgos de salida. Bien, y ahora voy a hacer un repaso. De tiempo voy un pelín mal, con lo cual no es que vaya a correr, pero voy simplemente a comentaros por encima y a daros algún caso de uso para que veáis un poquito de qué van los prohibidos, ¿no? Los prohibidos están en el artículo 5.1, numerados de la A a la H. El A es uso de técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas con el objetivo de que la gente tome decisiones que no tomaría si no fuese manipulada, si no fuese engañada. El ejemplo que pongo, por ejemplo, es que se usa una inteligencia artificial para llamarte por teléfono y simulando la voz de tu ser querido y te engañe pues, para que le transfieras dinero, de tus hijos, de tus hijas, de tu mujer, de tu marido, de tus padres, de quien sea. Eso es una IA usada para hacer un engaño. Esto obviamente es prohibido, ¿no? Nadie va a publicar en un sitio, oye, tengo esta inteligencia artificial, pero si alguien puede crear esa inteligencia artificial, no es fácil, pero es posible. De hecho, ya hay casos de su aplicación. Aquí en Galicia yo al menos recuerdo un caso, para engañar a gente para que diese dinero, y en efecto, y cayeron por completo. Otro, por ejemplo, pues una inteligencia artificial creada, metida dentro de otro mecanismo, por ejemplo, un ascensor. Un ascensor no es un ejemplo, un coche es un buen ejemplo. Que lo que haga sea detectar cuando le va a evaluar, detectar pues, por la serie de parámetros que le va a ser evaluado el coche y en ese momento cambiar el coche para que se porte bien, ¿vale? En emisión de humos, en lo que sea. Estás usando una inteligencia artificial para engañar, para que quien tenga que tomar una decisión no lo haga de forma coherente con la realidad, sino con una realidad ficticia que le está presentando el sistema de inteligencia artificial. El B. El uso de inteligencia artificial para aprovecharte la vulnerabilidad de otras personas. Muy relacionado con el anterior, pero está enfocado más a las vulnerabilidades. Personas con un problema de discapacidad, por edad o de cualquier situación social o económica específica. De forma que alteras pues, de forma sustancial su comportamiento y provoque pues, decisiones que no sean las adecuadas. Por ejemplo, usar la IA para que los niños compren, por ejemplo, determinado juguete o determinado producto. Imaginaros, todo esto es inventado, no es real. Un juguete, un muñeco que se venda en las siguientes Navidades con la capacidad de hablar con los niños y que dentro de su programación este LLM, si un LLM, pues tenga la intención, esté alineado, ¿os acordáis de la sabiduría? Esté alineado con, en determinados momentos, pues al niño, pues venderle, oye, compra este juguete, compra el hermanito del osito que te acabas de comprar. O sea, que le altere los juicios o los posjuicios, ¿vale? Ese sería otro. Un ejemplo, sistema de inteligencia artificial que ha sido específicamente diseñado para explotar vulnerabilidades cognitivas y emocionales en personas mayores, valiéndose de estrategias de manipulación psicológica sofisticada. Por ejemplo, un caso donde, por poneros un ejemplo que no es real, son ficticios, que un LLM que hable con los ancianos para que no se sientan solos. Muy viable. Bien, imaginaos de ese sistema, además de eso, comprueba si es una persona que a través de su lenguaje comprueba si tiene un problema cognitivo, si tiene un problema de demencia, un problema de Alzheimer, y aprovechándose de eso le convenza pues, para que done todo el dinero que tiene, se lo done a la empresa del producto, ¿vale? Eso sería un poquito lo que hay que evitar.
Bien, otro es para evaluar a las personas, evaluarlos según sus características, ¿vale? Pero evaluarlos fuera del contexto donde se sacan esas características. O sea, tú puedes coger y hacer una evaluación de la persona, pues para, por ejemplo, para Alzheimer, para tal, para darle un diagnóstico y luego usar esa información, usarla para venderle determinado seguro o para subirle la prima del seguro. O sea, tiene que estar en contextos diferentes a donde se generaron esa información, en contexto diferente. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de la Tribunal de Justicia Europea, donde una de información que no era puramente crediticia financiera, sino sacada de otros, ideología, comportamiento en redes sociales, inferían pues las creencias políticas, las creencias religiosas, etc. Y a partir de ahí, de información que, si os dais cuenta, está fuera del contexto de donde se sacó esa información, se usaba para hacer una solvencia crediticia. Y eso ya hace tiempo ya se prohibió, entra dentro de prohibidos y, bueno, esa empresa fue, ¿cómo se dice?, sancionada. La D, introducción en el mercado o puesta en servicio para realizar evaluaciones de riesgo de personas físicas con el fin de valorar o predecir el riesgo que una persona física cometa un delito. O sea, el Minority Report aquí no va a ser posible, son prohibidos. No puedes hacer una inteligencia artificial que haga evaluaciones de riesgo para decirte esa persona va a cometer un delito. Cuidado, estamos hablando del futuro, no del pasado. Entonces, esas inteligencias artificiales van a estar prohibidas, ¿vale? Pero no se aplicará a sistemas de IA utilizados para apoyar la valoración humana de la implicación de una persona en una actividad delictiva que ya se haya hecho en base a hechos objetivos y verificables, pero que ya se haya hecho en el pasado. Eso es posible. Por ejemplo, otra más, la creación de base, entramos en biometría, la creación de base de datos de reconocimiento facial están prohibidos de forma completamente aleatoria, o sea, grabar imágenes por la calle y a partir de ahí extraer las caras y hacer reconocimiento facial. Eso no se puede hacer. Tampoco en entornos de trabajo y de centros educativos no se van a poder inferir emociones. Comentaros que este caso prohibido, a mí me tocó de lleno en el 2016, iba a hacer mi segundo doctorado, y va a ser sobre este tema, justo, inferir emociones del alumnado. Y eso fue en el 2015. En el 2016 ya se hablaba de esta ley, de este reglamento, y ya se sabía que iba a prohibirlo, con lo cual pues paré esa vía la paré. Pero ahora no se puede hacer. ¿Por qué? Básicamente porque está prohibido o es de alto riesgo, a veces los límites no están definidos, que la IA, basándote en tus emociones, basándote en tus expresiones, basándote en tus características, te cambie el futuro. ¿Vale? Por ejemplo, es de alto riesgo que una IA te valore mientras hagas un examen y deduzca si tú estás copiando o no. Eso es alto riesgo. ¿Vale? Y ya os digo que lo prohibido y lo alto riesgo se van a solapar un poquito. Es necesario más de una persona para tomar una decisión de si es alto riesgo o es prohibido. Tampoco pues, los sistemas de categorización biométrica para deducir o inferir raza, opiniones políticas, organización sindical, convicciones religiosas, filosóficas, vida sexual, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está prohibido tampoco. También está prohibido. Y, por supuesto, la identificación remota en tiempo real, en espacios de acceso público, en acceso privado, en un espacio privado, pues es tema de la persona que es poseedora de ese espacio. Pero en espacio público no. Por ejemplo, no se puede usar identificación biométrica remota en tiempo real, pues, por ejemplo, en manifestaciones, porque estamos violando uno de los principios fundamentales, que es el derecho a la reunión. La gente puede reunirse sabiendo que es anónima, o sea, que no hay nada que le está controlando, que le está identificando y le está asociando con esa reunión. En este caso, pues lo que tenemos está prohibido, esto es alto. Excepto en varios casos, que es la búsqueda selectiva de víctimas, la prevención de amenaza específica, por ejemplo, terrorismo, o la identificación de una persona sospechosa. Pero eso va a tener que ser con orden judicial. Bien, y ahora los de alto riesgo, que están en el capítulo 3. Ya estamos acabando. Bueno, tenemos aquí dos partes, lo voy a explicar muy por encima. De hecho, los alto riesgo me lo voy a pasar un poquito para ganar un poco de tiempo, pero sí explicaros un poco las dos vías, ¿no? Tenemos dos vías que están plasmadas en el anexo 1 y el anexo 3. En el mercado hay
hay productos que van a incorporar inteligencia artificial. Esos productos pueden ya estar regulados, ya puede haber un mecanismo de evaluación de la conformidad, ya puede haber un organismo que supervise esos productos. Ejemplo, ascensores. No llegamos nosotros y quitamos esa facultad, sino que añadimos la facultad de supervisar la parte de inteligencia artificial aplicado a eso. Entonces tenemos dos tipos dentro del NIS 1. Tenemos mucha legislación, si vais a verlo en el RIA, vais a ver 2 páginas de legislación, 20 y pico, 29 que recordar, regulaciones en diferentes áreas, donde la inteligencia artificial puede entrar. Y nosotros, en principio, lo explicaré por qué, en principio, podemos entrar, pero solo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. ¿Vale? A su vez, estas regulaciones pueden tener un regulador, puede ser necesario la evaluación de la conformidad de un tercero, o sea, que sea certificado por un tercero, por ejemplo, por una empresa que certifique ascensores, o puede que no. Ese tipo de casuística. Por ejemplo, un sistema DIA que controla los frenos automáticos de un automóvil es un componente de seguridad dentro de un producto regulado. O otro ejemplo sería un robot quirúrgico que use inteligencia artificial pues, para llevar a cabo su cometido, que es un producto en sí mismo. Y el anexo 3. El anexo 3 es las categorías de casos de uso de alto riesgo, que se consideran de alto riesgo. Categorías que son, por ejemplo, sistemas de relacionados con biometría, ya los vimos, utilizados como componentes de seguridad en infraestructuras críticas, alto riesgo en educación e información profesional, o sea, son de alto riesgo decidir la admisión o asignar a estudiantes entre centros educativos usando inteligencia artificial, evaluar los resultados de aprendizaje usando inteligencia artificial, determinar el nivel educativo usando inteligencia artificial o vigilar y detectar los que os comentaba antes, comportamientos prohibidos o ante exámenes. ¿Vale? Esto sería de alto riesgo, habría que supervisarlo y ver si es adecuado y sobre todo si tiene la capacidad, la documentación necesaria para que el proveedor de ese producto sea capaz de autoevaluarse y de minimizar riesgos, que es lo que quiere hacer la norma, minimizar los riesgos, los de alto riesgo, minimizarlos a todo lo que sea posible. También en el ámbito del empleo, para contratar o selección de personal. Es de alto riesgo, por ejemplo, con inteligencia artificial, pues pasar currículos y tomar una decisión, por ejemplo. Va a ser de alto riesgo. Tomar decisiones sobre condiciones laborales, promociones, despidos, etcétera, también va a ser de alto riesgo. Los servicios esenciales, el acceso a los servicios esenciales también va a ser de alto riesgo. Si puede acceder o mantener a un servicio público. La evaluación de solvencia o calificación crediticia, evaluar riesgos o establecer precios de seguros de vida y salud. Evaluar, clasificar y priorizar llamadas de emergencia o el envío de servicios de primera intervención. Imaginaros un caso de servicios de llamado de emergencia, usar una inteligencia artificial, por ejemplo, imaginaroslo, para determinar si es cierto o no. ¿Vale? Que la policía incluso tenía uno parecido para determinar si alguien que llamaba si estaba mintiendo o no, y lo ha quitado ahora, lo ha quitado hace poquito, de la semana pasada, lo ha anunciado. Pues eso todo va a ser de alto riesgo. Las de garantía de incumplimiento de derechos, la que haya un riesgo para garantizar el cumplimiento del derecho, evaluar riesgos de que la persona sea víctima de delitos, actuar como polígrafos, fiabilidad de pruebas, evaluar si alguien comete o va a reincidir en delitos, algo que tenía Estados Unidos hasta hace unos años, creación de perfiles profesionales, ¿vale? También migración, asilo y gestión fronteriza, todo eso, pues polígrafos o herramientas similares aplicadas a la migración, riesgos, etcétera. Y ya estamos acabando, pues la administración de justicia y procesos democráticos. Asistir a autoridades judiciales o resultados o comportamientos electorales. ¿Vale? Eso va a ser de alto riesgo y ahí estará la AESIA para verificar que cumplen con lo que tienen que cumplir y que no va a causar un problema en las ciudadanos o las ciudadanas. Bien, y hoy tenemos uno muy concreto, que es lo que os contaba antes. Cuando salió en el 2023, salió ChatGPT, cogió a gente por sorpresa. Algunos no, que ya lo vimos venir, con GPT-3, con GPT-2 incluso, ya lo vimos venir. Yo, de hecho, entrené un modelo GPT-2 porque realmente me fascinó. 6 modelos de GPT-2 que los puedes encontrar en Hugging Face. Y realmente nos llamó mucha atención de que la capacidad de una IA de propósito general, que así se les llama a los LLM,
y otros posibles inteligencias artificiales que aparecen en el futuro, que no tienen un propósito general y que pueden aprender después de ser entrenados por medio del llamado el Zero Shot Learning, y el One Shot Learning y el Few Learning. O sea, aprender con un ejemplo, aprender con 2 ejemplos o aprender con más ejemplos. Necesitó parar la legislación, el proceso de legislarlo y emitir la regulación lo paró, y tuvieron que replantearse una parte, que es esta parte, que es la de qué pasa con los IAs de propósito general que a priori no puedes saber cuál es su riesgo, a priori, porque no sabes para qué se va a emplear. Eso lo legislaron en el capítulo 5 y lo dividen en 2. Las GPIs, que son la forma que le llamamos a las inteligencias artificiales de propósito general, el GPI, sin riesgo sistémico y con riesgo sistémico. Y es importante por el riesgo sistémico, que ahora mismo la IA Office ha identificado unos 25, ya os podéis imaginar quiénes, los comerciales y los gratuitos, Llama, Gemini, OpenAI, etcétera, Mistral, etcétera, hasta 25. Y esos los vas a llevar directamente, esto no los lleva la ESIA, esto los lleva la Oficina de Inteligencia Artificial Europea, centralizada en Europa. Y son de alto riesgo si cumple alguna de estas condiciones, que tengan un gran impacto sobre las personas, que si la propia Comisión Europea determina por iniciativa del grupo de expertos que es de gran impacto, es de riesgo sistémico, o por defecto, si para ser entrenada ha consumido pues 10 elevado a 25 operaciones en coma flotante. Es un criterio sistemático, sí, no demasiado, pero bueno, todo esto pues va a pasar por expertos en la iOffice que nos va a decir si es riesgo sistémico o no. Y se van a regular también, claro. Bien, está la parte de la regulación y ahora me voy a meter rápidamente también un poquito en la ESIA. ¿Qué es la ESIA? ¿Qué organización tiene? ¿Cuál es la gobernanza? Y este es el gráfico que tenéis es la gobernanza europea. Hay 3 partes, que es lo que está marcado arriba como nivel supranacional, que eso es para todos los Estados miembros de Europa. Hay la parte que la tenéis a la derecha, que es el nivel nacional, que es para cada país debe implementar esto. Y luego está la parte corporativa, que es sobre quién actúa, ¿no? La parte supranacional y la parte nacional. Veis que la parte supranacional nace de la Comisión Europea. La Comisión Europea ha creado el AI Office, la cual es asesora y es asesorada por el AI Board, la Comisión de Inteligencia Artificial, en el cual para este AI Board se crean muchos grupos de trabajo. Muchos. La ESIA está en todos los grupos de trabajo. Hay presencia de la ESIA y de la Secretaría de Digitalización e Inteligencia Artificial, de la SERIA. Tenemos presencia en todos los grupos de trabajo. Yo tengo presencia pues, en los GPIs, en todos. Y tenemos que ir, proponer, escuchar, proponer, quejarnos, todo lo que sea necesario para mejorar toda esta regulación, para crear las directrices, los guidelines que os comentaba antes, las directrices, que en este momento hay 2. Hay el de definición de inteligencia artificial y hay el de prohibidos, que también es otra guideline muy, muy buena de leer, te explica muchas cosas, pero que no son vinculantes. Pero te guían un poquito en cómo debes interpretar las cosas de la regulación del RIA. Bien, vamos a fijarnos en la parte de los Estados miembros, la parte nacional. Todos los Estados miembros estamos implementando desde más o menos el 2008 el nuevo marco regulatorio, marco regulatorio que regula pues, el comercio interno de la Unión Europea, pues juguetes, coches, accesorios e inteligencia artificial. Y se tienen que establecer 3 entidades. El que está a la izquierda, que es el Notifying Authorities, que son las autoridades notificadoras, que en este caso pues ya os comentaré quién es. También hay que crear una autoridades de vigilancia del mercado, Market Surveillance Authorities, y también hay que implementar los organismos notificados, que son Notified Bodies. ¿Quiénes son en España? La autoridad de vigilancia del mercado va a ser la ESIA, aún no lo es todavía. Por eso no podemos sancionar. Y tampoco tenemos un poquito limitados. Tiene que haber un momento que la SERIA, que es la autoridad que notifica, autoridad notificadora, nos tiene que decir, sois AVM, sois Autoridad de Vigilancia del Mercado. Y en ese momento podemos empezar a trabajar, que será más o menos el 2 de agosto, vamos a trabajar pues, a supervisar los prohibidos que encontremos
o que sean denunciados. Una parte muy importante, os voy a pedir que si encontráis inteligencias artificiales prohibidas, las denunciéis ante la ESIA. Habrá un canal anónimo y hay un canal público que podéis identificaros o no identificaros según queráis. Y luego va a haber la autoridad notificada, que es el organismo que va a evaluar la conformidad entre nosotros, la que va a certificar. Aquí hay un pequeño problemilla. Si os fijáis en mi subdirección, es la subdirección de certificación. ¿Vale? Se le puso nombre a esta subdirección cuando la certificación y la supervisión iban a estar juntas. Así que mi subdirección se va a encargar tanto de certificar como de supervisar, ambas cosas. Sin embargo, pues a nivel europeo nos dimos cuenta de que no podía ser. Había que separarlo en dos entidades. No puede ser la misma entidad la que supervise que la que certifique. Tienen que ser entidades jurídicas separadas, que puede que estén en el mismo sitio, puede que estén aquí en Coruña los dos, pero tienen que ser separadas jurídicamente, porque puede darse el caso de que tú certifiques una IA, le des el visto bueno, y luego una supervisión se la echas abajo. Entonces, para evitar ese tipo de circunstancias, se separan en diferentes situaciones jurídicas, entidades jurídicas. ¿Y qué se va a hacer? Pues se va a crear el Centro Nacional de Certificación, que está por crearse. No hay prisa, no hay pausa, pero tampoco hay prisa, porque está hasta el 2027. Pero hay que ir poquito a poco ya creando estas cosas. La ESIA, como os voy a comentar ahora, pues va creándose, va añadiendo, incorporando personas, incorporando funcionalidades a medida que la ley, la regulación, va entrando en funcionamiento, porque no entró, el 2 de agosto se publicó y entró en funcionamiento, pero no del todo, hay una temporalización. El 2 de febrero entramos, la temporalización nos dio permiso para avisar a los sistemas prohibidos, avisarles de que eran prohibidos. El 2 de agosto nos da permiso para prohibir los sistemas prohibidos, para la redundancia, prohibirlos en el sentido de sancionarlos. El 2 de agosto del año que viene, del 2026, nos va a permitir hacer lo mismo, pero con los de alto riesgo, supervisarlos. Y si lo consideramos, si no cumplen los requisitos, sancionarlos. Y luego, en el 2027, pues la certificación, etcétera, etcétera. Vale, este es lo que es el diagrama de la ESIA. Vosotros decís AESIA, yo digo AESIA, es un tema recurrente en las comidas de cómo se dice. El ministro dice AESIA, el Ignasi Belda, el director, dice AESIA, yo digo AESIA, soy rebelde. Y bueno, si me escuchas decir AESIA, pues no pasa nada. Incluso os lo contra ChatGPT. Le pregunté, oye, ¿qué es AESIA o AESIA? ¿Dónde lleva el estrés, el tilde? Y no se mojó. Dice, valen los dos. Y yo, pues vale, pues yo digo AESIA. Bien, como veis, tenemos la presidenta, que es la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que en este momento es María Fernández. Tenemos un consejo rector, que es el que controla lo que hace la ESIA. Tenemos un director, que es Ignasi Belda, elegido creo recordar que fue en junio del año pasado. Y luego tenemos una secretaria general, una subdirección de certificación, evaluación y coordinación y formación, que es casi son dos subdirecciones. Y la subdirección de informes e infraestructuras, que se va a encargar de algo que no hablé hasta ahora, que son los sandboxes. ¿Vale? Los sandboxes vamos a empezar a trabajar con ellos. Ya se hizo una prueba piloto en diciembre, que aún sigue en desarrollo, un sandbox una convocatoria de usar por parte de, que recordar que eran 11 empresas, 11, 12, no me acuerdo exactamente. Se presentaron 40 y pico para usar un sandbox regulatorio. Y a raíz de esa experiencia vamos a empezar a desarrollar lo que son el sandbox por defecto, que tiene que haber menos uno, que será el nuestro, el de la ESIA. Y bueno, esta división se va a cambiar, esta división, se va a romper en dos la subdirección. Mi subdirección se va a romper en dos, la mía se va a llamar de instrucción y supervisión. Y la otra parte, la parte de certificación, que ya os comenté, será el Centro Nacional de Certificación de la Inteligencia Artificial, que está por ver todavía cómo se va a hacer, aún está todavía en pañales. Y el sandbox se va a estar en la subdirección de informes e infraestructura, que también se va a romper en dos. Con lo cual, todavía hay movimiento. ¿Qué competencias tenemos? Las competencias resumidas. Hay más competencias. Hay un listado que os remito a los estatutos actuales, aunque van a cambiar. Este año posiblemente cambien, a finales de este año posiblemente cambien, que es cuando se van a crear las más subdirecciones. Un resumen es que nos vamos a dedicar a la concienciación, divulgación y promoción de la formación y de desarrollo y uso responsable, sostenible y confiable de la IA. O sea, no vamos a asesoraros cómo se hace una inteligencia artificial. No vamos a hacer ese tipo de formación.
Vamos a formaros, a ayudaros, a asesoraros para que no caigáis dentro de los prohibidos o no caigáis dentro de los de alto riesgo, para esquivarlo. O si no queda más remedio que es alto riesgo, que no es un pecado, no es algo malo, para que sepáis qué hay que presentar, qué documentación, cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ayudaros en ese proceso. Un mecanismo de asesoramiento y atención a la sociedad, sobre todo a la parte pública, también privada, pero la parte pública, porque va a haber bastante movimiento en la parte pública para crear inteligencias artificiales. Yo ya a final de este mes ya tengo una reunión en Sevilla para hablar de este tema. La colaboración y coordinación con otras autoridades nacionales y supranacionales, o sea, la ESIA va a estar constantemente en comunicación con las equivalentes, las AESIAs de otros países, con los 27, ya hemos tenido reuniones en Bruselas, donde hablamos y concretamos esos temas y comentaros también que la ESIA tiene un lugar muy, muy importante dentro de esto, que nos toman como referencia porque somos los únicos, por ahora, que hemos optado por hacer una agencia diferente, no como han hecho el resto de Europa, que en general han cogido las agencias propias de protección de datos y le han añadido un departamento, con lo cual es gente especialista en datos, pero no son especialistas en inteligencia artificial. Entonces nos están tomando un poquito como forma de hacia ahí que hay que ir, lo cual pues nos llena de orgullo. En fomento de los entornos reales de pruebas, se refiere a los sandboxes, y la supervisión y la puesta en marcha, uso y comercialización de sistemas de IA que incluyan IA, por tanto, a la supervisión pura y dura. Hay otras autoridades, estamos acabando, esto es lo último ya. Hay otras autoridades, como os comentaba antes, que me olvidé de comentarlo, la ESIA va a ser el organismo, la autoridad de vigilancia del mercado por defecto. Esto es, si no hay nadie que vigile el mercado en un tema concreto, lo hacemos nosotros. Pero, sin embargo, sí va a haber autoridades de vigilancia del mercado con IA que usen productos o que tengan servicios de inteligencia artificial que sí van a hacerse AVMs. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos. La Agencia Española de Protección de Datos, en prohibidos, va a coger la supervisión de los sistemas prohibidos de evaluación de riesgos de cometer un delito, categorización biométrica e identificación biométrica remota en tiempo real. ¿Por qué? Porque aquí los datos son muy necesarios, son predominantes. También altos riesgos, va a coger el tema de la biometría, el punto H por completo para ellos, y relativo al ámbito de la garantía del cumplimiento de derechos, etcétera, etcétera. O sea, van a coger ciertas vigilancias del mercado en ciertos aspectos. El Banco de España también. La Comisión Nacional de Mercados y Valores cogen para ellos la vigilancia del mercado del alto riesgo relativo a los sistemas de ámbito de evaluación de solvencia o calificación crediticia. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se va a acoger la supervisión de los sistemas de alto riesgo relativos a la utilización para la evaluación de riesgos y fijación de precios en relación con personas físicas en caso de seguro, de vida y de salud. La Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos del Consejo General del Poder Judicial se va a acoger para ellos la supervisión del alto riesgo, de sistemas de alto riesgo relativo a ámbitos en la Administración de Justicia. Y la Junta Electoral Central, que va a acogerse para ellos la supervisión de los altos riesgos relativos a procesos democráticos, así como las prácticas prohibidas de IA que recaen en ese ámbito. Y, por supuesto, todos aquellos del anexo 1 que sean designados pues, para evaluar sus propios, dentro de su ámbito de supervisión, aquellos que se añada inteligencia artificial. Por ejemplo, ascensores. Ascensores hay empresas y hay agentes, autoridades de vigilancia del mercado que ya supervisan ascensores, se incorporan inteligencia artificial en esos ascensores. Si lo consideran, pueden añadir también a su bagaje la supervisión de las inteligencias artificiales, ¿vale? Con lo cual, pues, cubrimos todo el mercado de todo lo posible. En caso de que no haya, nosotros, la ESI. Muchas gracias y ahora pues podéis comentarme lo que queráis. No sé si me he extendido demasiado. 1 hora empleado más o menos. No sé si me escuchó bien. Está todo el tiempo con la boca seca, pero bueno. Sí, se ha escuchado muy bien. Ha habido un pequeño cortito por ahí, pero bueno, se puede recuperar enseguida. Perfecto. Vale. Mira, en el chat, si tienes algunas preguntitas, ¿vale? Hay una de Esmeralda Galán, donde... Pues, Luis, si hay preguntas, ¿sí? Dudas, o lo que consideres. Sí, ¿me oye? Os comento un poquito porque... Sí, ¿lo lees tú?
¿Lo lees tú? O como tú quieras, si tú lo estás leyendo y sobre la marcha contestas, como tú veas. Venga, tú mismo. Bueno, ya estoy yo en carrerilla, déjame seguir en carrerilla. Vale. Sí. Pues mira, empiezo por... arriba de todos, buenos días, buenos días, buenos días. No veo ningún buenos días. Esmeralda, la primera. A las 11:16. Corta. ¿Cuál es la opinión? Bueno, la opinión de la IA en Galicia, pues te voy adelantando. Casi todas las autonomías van a tener su propia ley de IA. Lo que hace la SEDIA, en este caso le corresponde a la SEDIA, asesorado por nosotros, es vamos a comprobar que realmente pues, que no haya un solapamiento entre las leyes autonómicas, como la gallega, y el RIA, ¿vale? Porque puede darse el caso que haya un solapamiento. Y el RIA, como sabéis, es un reglamento de la Unión Europea. Los reglamentos no son finalistas, o sea, no necesitan de una transposición a la normativa española. Son finalistas en ese aspecto. Puede haber, por ejemplo, anteproyecto de ley para sancionar las IAs. Pone el RIA que es necesario que se haga, pero si no, no va a haber un real decreto porque es muy buena acogida. Ha pasado por nosotros, de hecho ha pasado por mí, aunque luego pasó por más personas, pues yo fui el segundo que pasó por mí en el mes de octubre, que lo leí. Encontramos entre otra gente y yo, bueno, y la AESIA, encontramos algún tipo de peculiaridad que se corrigió, se avisó, diciéndoles, mira, estáis aquí pisando un poco ese terreno, y se fue dando un soporte para que se hagan. En general, bueno, son libres de hacer esas leyes. Si en un momento dado pisan al RIA, la pisan y se otorgan facultades que no pueden tener, como las que tiene la AESIA o la SEDIA, pues seguramente pues, habría una denuncia ante las leyes, ante los tribunales europeos que caería de cajón y se echaría atrás. Por ahora, bien, no hay ningún problema, por ahora. Yo tampoco soy jurista, con lo cual no puedo decirte una opinión más allá de que es útil. Es útil que haya consejos que se creen o entidades que se creen, por ejemplo, en Galicia, para supervisar más de cerca, porque en un momento dado pues, nos pueden servir como denunciantes de que, mira, hemos encontrado una IA prohibida o hemos encontrado esto de alto riesgo que creemos que no cumple. O sea, no solamente van a denunciar las personas, también van a denunciar las entidades. Por tanto, me parece bien. Alberto, haces una referencia. Todas las sanciones administrativas públicas hoy día del gobierno. No conozco esa noticia, sí que me ha leído después. ¿Se va a enviar grabación a la sesión? Pues yo creo que sí, Luis. Sí. Ojalá Canarias fuese el ritmo de Galicia. Vais al mismo ritmo, porque esto no es gallego. O sea, no hay nada de Galicia aquí. Esta entidad, ¿veis las banderas que tengo detrás? No está Galicia. O sea, os corresponde, estáis dentro de nuestra supervisión. Y bueno, os comento por encima. Un día hablamos de abrir delegaciones y una de ellas era en Canarias. O sea, no se va a hacer al final, pero bueno, se hablaba y yo me vais a tener por ahí de vez en cuando, visitándoos para ver si, para pues, formaciones como esta, ¿no? Para sentarme con vosotros en un sitio presencialmente, no así a distancia y hablaros y conoceros directamente a las personas que quieran, que estén interesadas en el tema. Pero no, para nada Canarias está fuera del ritmo de Galicia. Estáis al ritmo que estamos nosotros, toda España. Mismo ritmo. ¿Podrías, por favor, profundizar la siguiente parte del artículo 6.3? Si el 5 prohibidos, el 6 tiene que ser los de alto riesgo. ¿Puedes especificar? El punto 3 ahora mismo no lo tengo en la cabeza. El 6 no lo tengo en la cabeza. Si puedes especificar y te lo leo más adelante. Sí, puedes. Aquí. No se consideran de alto riesgo cuando no plantea un riesgo importante de causar un perjuicio a la salud, a la sociedad, tal. Bien, esto lo debes tomar de la siguiente manera, de que el artículo 6, el artículo 6.1, te enumera los altos riesgos, pero no te dice en ningún momento qué riesgo tiene. Lo puedes suponer, gran parte de ello lo puedes suponer. Así que te lo matiza en el punto 3, donde te dice, oye, pese a que este modelo cae dentro de alto riesgo, porque es una de las casuísticas, cuidado, si realmente no hay riesgo, si no lo hay, por la característica de este modelo, no entra de alto riesgo. O sea, al final lo que estás haciendo es
estás en alto riesgo, estás evaluando el caso de uso. Y si no plantea un caso de uso, no plantea un riesgo de verdad, que puede ser, aunque esté etiquetado como alto riesgo, no es alto riesgo. ¿Vale? Se le queda fuera. Esto, mira, te recomiendo que cuando salgan las guidelines de alto riesgo, que saldrán a finales de agosto, posiblemente, que te leas las guidelines de alto riesgo, porque te lo van a explicar ahí, estamos trabajando en ello y más o menos es lo que te estoy contando. Es que al final la decisión de si alto riesgo no es lo que dice la ley, es su caso de uso, es la verdad, es analizar ese modelo y ese caso de uso, analizarlo aislándolo de todo y diciendo, ¿esto puede causar un riesgo? No, pues mira, pues no es alto riesgo, aunque lo ponga la regulación que entra dentro de una casuística de alto riesgo. ¿Sabes cuándo estará subido el pasado 7? Pregunta para Juan Francisco. ¿Se está teniendo en cuenta la ciberseguridad dentro de las operaciones de la ESIA? Si te refieres a la ciberseguridad dentro de la ESIA, sí, por supuesto. Estamos implementando la tecnología que más pueda dotarnos de la ciberseguridad. Tenemos aquí, artículo 73 de confidencialidad. Los problemas de ciberseguridad para atacar modelos también se están teniendo muy en cuenta en Europa. Y va a haber sus guidelines de ciberseguridad. Eso en comunión con los grupos de trabajo de ciberseguridad, que también los hay. Sí, absolutamente. Por completo. Sí, es un sí rotundo. Pedro Antonio. Gracias por esta una pregunta. El debate de legislación en equilibrio entre protección de seguridad y libertad es probablemente más o menos darse. En este caso, el debate entre Hilton y LECOM podría reivindicarlo por completo. En esta agencia se ha hecho una selección de personal para tener representatividad de ambas visiones, que coincida también con una visión plural de la sociedad. Para serte sincero, no. Para serte sincero, todos estamos orientados a Jeffrey Hilton. O sea, creemos en la peligrosidad, todos. Pero te pongo un pero, es que somos 17 ahora mismo. No somos más. Porque, como os comentaba, la ley va poquito a poco abriendo los capítulos. Ahora se implementa esto, ahora esto. Y la ESIA va creciendo junto con la implementación de la ley. No tenemos que tener gente que cobre un sueldo sin hacer nada. Entonces, por ejemplo, os comento, a final de este año van a entrar, en mi subdirección, van a entrar 20 y pico personas, todos laborales, todos especialistas. Hay especialistas, no hay especialistas, perdonad, hay especialistas y no especialistas. Todos estos laborales se van a escoger. Ahí sí que podemos tener la parte optimista y la parte pesimista. Ahí sí la podemos tener. Pero por mi carácter, por mi forma de ser, por lo que sé, por lo que todos mis poros me dicen, es cuidado. Aquí hay un problema que mucha gente no está viendo venir. Los políticos empiezan a verlo. Y solo te voy a decir una cosa. Estados Unidos va a invertir, creo que eran 500.000 millones de euros, perdón, de dólares, 500.000 millones de dólares en crear un CPD a la bestia en Nueva Jersey, creo que es, para invertir, para crear guías enormes que se acerquen muchísimo al punto de la superinteligencia. Y eso, si invierte tanto dinero, no es para jugar. Europa, hace poquito, perdonadme que piense dónde lo leí por si meto la pata. No sé, es un documento confidencial, no estoy seguro si era confidencial o no. Por tanto, no os lo voy a contar. Pero hay mucho movimiento en Europa, muy bien pensado. Creo que en ese aspecto vamos un poquito atrás. Somos los terceros del mundo. Pero muy bien pensado y para hacer movimientos que en su día saldrán, que no os puedo comentar, pero en su día saldrán. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto ALIA. El proyecto ALIA, que está bien, es un buen proyecto. El problema de ALIA fue que cuando se presentó, ese mismo día se presentó DeepSeek, el modelo chino. Entonces hubo una especie de, que como que quedó en pequeñito, ¿no? Es como que te traigas tu novia a casa y tu hermano traiga una novia más guapa todavía. La tuya queda como un poco mal. No mal, no, pero a juicio de tu madre un poco mal. Y va a haber movimientos muy interesantes y pues, yo creo que durante este año pues, los vamos a ir conociendo. Uno que es público son las fábricas de inteligencia artificial, que es básicamente usar a 7, ahora son 13, ahora son 13 centros de supercomputación en Europa para que las empresas y el personal, si tienen una idea, la persona jurídica,
La persona individual pues puede entrenar modelos, puede probar cosas y va a haber más cosas a ese nivel y yo creo que la dirección que estamos tomando es muy buena, o sea que sí. Se ha hecho una selección, han comentado comisiones mixtas entre técnicos y juristas, pero en ese aspecto, mira, los juristas yo creo que son los más pesimistas de todos, porque en comparación a nosotros, pues nosotros como estamos juntos los 6, nosotros somos pesimistas, pero es que ellos son más pesimistas, porque ellos ven la parte jurídica. Ellos no solo ven la peligrosidad de la IA, ven las consecuencias jurídicas de eso. Entonces son más pesimistas todavía. Y ellos tienen que serlo, tienen que ser. Los juristas tienen que ser siempre en el peor de los casos, porque es las personas que van a evitar que nosotros metamos una pata, por ejemplo. Son nuestros padres en el aspecto, padres y madres en el aspecto legal. Sí, mi respuesta es que sí, que somos pesimistas, pero es que tenemos que serlo. Si no, gracias por la exposición. Entiendo que el reglamento de la IA es una herramienta clave para garantizar el uso seguro y ético de la inteligencia artificial por completo. No obstante, en el contexto tecnológico actual, donde otras regiones como EU y Asia avanzan rápidamente y generan ecosistemas muy dinámicos, me gustaría saber si desde la agencia o a nivel europeo se contempla alguna iniciativa o reflexión en torno a los procesos de simplificación, revisión o de regularización. Ha habido un pequeño cambio en la regularización, pequeñito, que no me acuerdo qué era exactamente, esa una noticia, por ahí lo conocí, fíjate. Y era una concesión que se hizo a Estados Unidos, pero no me acuerdo, con lo cual no te puedo hablar de ella. Pero no, el efecto Bruselas que os comentaba antes, es un efecto real, demostrado, donde Europa regula y exportamos esa regulación. Yo os digo que si no fuese porque la deriva del gobierno americano que estamos viendo y sufriendo, ha cambiado de opinión, Estados Unidos iba hacia una regulación parecida a la europea, con sus propios casuísticas, con su propio punto de vista, pero era una regulación bastante riesgosa, muy parecida a la nuestra, que iban a hacer lo que quisieran, hasta el punto de que en noviembre hubo la posibilidad de que nos iban a llamar a todos los europeos, a 2 representantes, a 2 personas por cada país europeo, a llevarnos allí a Estados Unidos para explicarnos cómo lo iban a hacer. Cosa que nos hizo mucha gracia, ¿no? Porque ahí vamos por delante por bastante, ¿no? Aquí ganamos por goleada. Y bueno, al final, por lo que leí, sí va a aparecer bastante. Ahora con la deriva americana no. China tiene regulación y China sí va a poner una regulación a la europea, sí va. La cambiará, la adaptará, pero más o menos van a ir porque es necesario. Se dan cuenta de que es necesario. ¿Vale? Sobre todo con el objeto de no comprometer la tranquilidad tecnológica ni su. A ver, estamos un poco atrás dentro de lo que es la parte de innovación, la parte de productos, ¿no? El mayor, ayer vi un esquema de tamaños. Estados Unidos prácticamente era más del doble de China y nosotros éramos un poco menos que China en cuanto a inversión en IA, a innovación, a patentes, a todos estos marcadores que se usan para saber si vamos por delante o por detrás. Estados Unidos lleva mucha ventaja. No voy a criticarles. Su forma de pensar es suya, propia, muy americana, que si me permitís un tópico informal, y por favor no cojas al pie de la letra, esto es mi opinión, es una forma de explicarlo pedagógicamente, pero no es la opinión de la ESIA. Estados Unidos primero dispara y luego pregunta. ¿Os suena, no, la expresión? Pues más o menos en regulación iban hacia eso. Iban, primero presento los modelos de inteligencia artificial. Corro muchísimo, me pongo de primero, cojo ventaja y ya miraré después de beber. ¿Vale? Primero hacen los modelos, causan los problemas y luego ya arreglaré los problemas, según vayan saliendo. Es un punto de vista. ¿Vale? Europa no. Europa es, primero voy a hacer que no haya problemas y luego desarrollaré todo lo que pueda. Es como si empezáramos corriendo más lento, ¿vale? Pero con las ansias de acelerar. Estados Unidos va a tener que frenar un momento dado para beber, si hacemos la comparación, para beber. Va a tener que frenar un poquito, porque va a haber muchos problemas, va a haber muchas denuncias, va a haber bastante movimiento jurídico. Y China tiene una casuística muy diferente. China tiene la casuística que tiene una población tremendamente alineada con el gobierno, con el único gobierno que hay, no hay alternativas, muy alineada. Si veis algún documental sobre China, yo no lo he visto allí, pero documentales que ves y opiniones de gente que estuvo allí, es que la gente está muy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno chino y, por tanto, están dispuestos a ceder su privacidad a cambio de ser los primeros.
Y es una casuística muy especial que les permite innovar muy rápidamente. Aparte que han tenido unas magníficas situaciones de inversión en los últimos 10, 15 años, sobre todo ingenieros e ingenieras, sobre todo en formación, mandando a gente para afuera, volviendo para China y aplicando lo que habían aprendido. Estoy pensando en un artículo de un científico americano que decía que le impresionaba en los años que estuvo en China impartiendo docencia en la universidad, pues veía como al principio los otros docentes chinos pues eran un poco torpes, pero según pasaban los años, iban a Estados Unidos, estaban 2 o 3 años, iban ingenieros e ingenieras a estudiar a Estados Unidos, a donde fuera, Europa, donde fuera, volvían con un gran nivel y poco a poco iban mejorando hasta el punto de que el propio docente americano decía, es que ya tienen un nivel igual que el mío, porque han invertido en personas, que yo creo que es lo más importante y es lo que está haciendo Europa, invierte en personas. Y tenemos una desventaja regulatoria no, pero tenemos una desventaja de correr. Ellos están corriendo más, tienen más facilidades. Pero yo no tengo duda de que le vamos a alcanzar. Con todo lo que va a venir ahora, bueno, las opiniones, pero no quiero meterme en líos, pero con todo lo que va a venir ahora, sí que vamos a tener una carrerilla y yo si tuviese que decirle a algún político o una política es invierte en personas, no invierte en material. De poco sirve que creemos un equipo de Fórmula 1, compramos un coche de Fórmula 1 maravilloso, los mejores mecánicos. Si colocas de piloto o de pilota, colocas a una persona recién salida de la autoescuela. O sea, no vas a alcanzar los objetivos. Invierte en personas tanto como en material. Eso es lo que diría yo, que es lo más importante que tenemos ahora mismo como reto inmediato. Y invertir en ética, sí, invertir en ética, por supuesto, porque quieramos que no, en cierto modo la IA va a tener cierta regulación sobre nosotros, tener cierta influencia. Invierte en ética, ¿vale? Es lo que diría. Bueno, me estoy enrollando un poquito. Bueno, vamos a ir acabando. Sí. Alberto González te levantó la mano. ¿La puedes hacer, Alberto, para ir acabando ya? Sí, voy a ser muy corto. Obviamente, gracias por la disertación. La verdad que es muy interesante, Juan Francisco. Gracias. Tenía simplemente 2 puntualizaciones. Una cosa que comenté antes con respecto a Canarias es que efectivamente a nivel autonómico no solamente Galicia, sino Andalucía y Cataluña están desarrollando su propia normativa regional acerca de IA. Estamos en el Cretácico en este tema, entonces evidentemente no vamos al ritmo de otras comunidades autónomas y te aseguro que lo sufro y sé que hay compañeros también aquí en esta reunión que también lo sufren, sobre todo porque estamos en Canarias desarrollando una ley canaria de ciencia que no tiene disposición para atender a la prerrogativa de la inteligencia artificial. De hecho, la desarrolla muy escuetamente en una frase y se pretende generar un reglamento posterior que regule todo esto de una forma pues, que considero sinceramente que es bastante ineficiente. Yo represento al colectivo Odiseya, somos un observatorio de inteligencia artificial con el que la ESIA, bueno, de hecho yo conozco a Ignasi y hemos trabajado mucho con la SEDIA, con el Ministerio y con Moncloa. Y una de las cosas que quería comentar es que precisamente en esa noticia, que era la pregunta que quería hacerte, en esa noticia ayer se terminó el plazo para la audiencia pública del anteproyecto de inteligencia artificial, fue una semana para poder desarrollar alegaciones al texto y casi todos los juristas hemos visto, de hecho muchos como yo trabajamos también en el Código de Buenas Prácticas de la Unión Europea, de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y lo que hemos visto es que precisamente hay una exclusión de las administraciones públicas del régimen sancionador, que precisamente es una de las diferencias con el reglamento de inteligencia artificial. El reglamento de inteligencia artificial sí dispone un apartado para precisamente preservar las buenas prácticas y la legitimidad de la acción en las administraciones públicas, y es un elemento que ha sido excluido del anteproyecto de ley. Entonces, de ahí un poco la noticia que pasé, que somos varias entidades y colectivos las que ya hemos denunciado esta situación. Y mi pregunta es, ¿sabes tú personalmente o desde la ESIA si efectivamente esto es resultado de que ese régimen sancionador va a estar incorporado de otra norma o precisamente se va a atender a nuestras reclamaciones? Porque efectivamente, como ya sabemos, el reglamento de inteligencia artificial no requiere transposición porque es un reglamento, pero sí es cierto que el anteproyecto de ley se supone, hablando claro, que iba a ser un copia y pega, ¿no? O un poco una adaptación relativa. Y vemos que precisamente un apartado que es tremendamente importante, que es precisamente fiscalizar a quien fiscaliza, pues no se ha incluido en el anteproyecto. Entonces mi pregunta era dirigida a si conoces si en el futuro se va a abrir otra vía normativa para poder atender a este asunto
o directamente es que sea excluido en esta. Y nada, gracias de nuevo y disculpen la insistencia con este tema. No te preocupes, Alberto. Y gracias por la pregunta. Me tengo que excusar porque no voy a poder respondértela tal cual tú esperas que te la responda. No te voy a dar una respuesta directa. Te la voy a dar indirecta. Te voy a decir que, por favor, escribas, porque esa pregunta es mejor que lo respondan los jurídicos, que son los que hicieron la ley. El anteproyecto de ley se hizo en la serie con nuestros juristas, ¿vale? Y yo asistía a esos momentos de trabajo, esas comisiones de trabajo donde estábamos 6, 7, asistía admirado de los buenos compañeros que tengo tanto en la serie como en la ESIA. Les admiro profundamente porque son personas que realmente van a por alguna profundidad que yo no esperaba. Tú eres jurista, me he querido entender. Así es. Pues es admirable vuestro trabajo y muy apreciado por parte mía, que soy más técnico, ¿no? Por tanto, te animo a que escribas a info@, que está ahí, tenéis el correo electrónico de info@esia.gov.es, que ya me encargo yo de llegar esa pregunta a los juristas y ellos te van a contestar pues, con lo que consideren, ¿vale? Muchas gracias. Solo comentarte que el RIA sí que hay una parte que dice que las sanciones sean aplicadas a entidades privadas y que cada país determinará cómo será aplicado a las públicas. ¿Vale? Tengo en mi mente algo que puede contestarte, pero prefiero que sea un jurista, ¿vale? Porque recuerdo haber escuchado algo, ¿vale? Pero no me acuerdo exactamente y no quiero meter la pata, ¿vale? Con lo cual, pídelo aquí por info y oye, encantado de moverlo, ¿vale? Muy bien. Muchas gracias, Juan Francisco, a vosotros. Ha estado estupendo. La verdad que yo creo que la primera parte me parece, bueno, se ven tus dotes docentes como catedrático de ciclos formativos muy bien. Creo que luego has ido avanzando en los distintos apartados y se ha entendido mejor todo, ¿no? La verdad que ha estado súper bien. Yo creo que estamos ahí todos todavía, después de 1h30. Con lo cual yo creo que es momento de cerrar y sobre todo darte las gracias y bueno, que esto sea el principio de una posible colaboración para seguir difundiendo y estableciendo las vías para que la IA llegue a todos y llegue bien. Gracias. Muchas gracias, Juan Francisco. A vosotros, a vosotras. Un abrazo. Hasta luego, gracias.